Ok, chicos, buenas tardes. Vamos a empezar con esta clase. Soy Uriel Miranda, estudiante de segundo año de medicina y yo llevé este curso de introducción al organismo humano el año pasado, así que lo tengo súper fresco. Cualquier duda pueden preguntar. Ok, perfecto. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es la introducción a la osteología. En orden para poder ir desde lo básico hasta lo más clínico. Tenemos primero la introducción a la osteología, la macroestructura, la microestructura, la morfofisiología y al final vamos a hacer una correlación clínica para que nos quede totalmente claro. Muy bien, primero, ¿quién sabe cuántos huesos tiene el cuerpo humano? ¿Ok? El cuerpo humano tiene 206 huesos. Estos son los órganos principales del sistema esquelético. Trabajan en conjunto con diferentes tejidos. Tenemos al cartílago, por ejemplo, el de la nariz o el del lóbulo de la oreja. Tenemos el tejido conectivo. Tenemos la médula ósea roja, el epitelio, el tejido adiposo, que es la grasa, el tejido nervioso, que es todo lo que se relaciona con el movimiento, las señales que manda nuestro cerebro. De hecho, todo esto, que es el armazón de huesos con sus cartílagos, así como los ligamentos, los tendones, constituyen el sistema esquelético. Ok, aquí tenemos la matriz ósea. Pero, ¿qué es la matriz ósea? Es la sustancia que conforma todos los huesos, o sea, todos nuestros huesos tienen la matriz ósea. Se divide en dos partes, en orgánica e inorgánica. En la orgánica es el 35% del peso. Acá tenemos las glucoproteínas, como la osteopontina, osteonectina, cialoproteína, tenemos los proteoglucanos y el colágeno, que es el 80%. El colágeno es muy importante ya que nos ayuda a ralentizar el envejecimiento de nuestros huesos. Luego tenemos lo que es inorgánico, que es el 65% de la matriz ósea. Tenemos el bicarbonato, el citrato, el magnesio, el sodio, el potasio y en mayor cantidad tenemos el calcio y el fósforo. ¿Cuáles son las funciones del sistema osteológico? Primero tenemos que nos brinda soporte, sostén a los tejidos blandos, como son los músculos. Por ejemplo, los músculos del hombro, que se unen a través de los ligamentos con el hueso. Eso nos va a poder ayudar a mover las articulaciones y todo lo que esto conlleva. Tenemos en los vasos sanguíneos, nos ayudan a que nos den sostén. Tenemos la arteria subclavia, que es una arteria que va a irrigar el cuello y la parte de la espalda que pasa abajo de la clavícula, por eso es la subclavia. También tenemos el cartílago, que es un tejido flexible que cubre los extremos de las articulaciones para que no rocen entre ellos directamente nuestros huesos. ¿Qué nos hacen estos huesos? Pues nos brindan una protección a nuestros órganos internos que son importantísimos. Tenemos el cráneo, que nos brinda protección al encéfalo, que es el cerebro. Tenemos a las costillas, que protegen el corazón, los pulmones, el diafragma en general. El húmero, que protege la médula ósea roja, que son nuestras células sanguíneas. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, es muy importante todo esto, ya que el conjunto de los músculos esqueléticos con las articulaciones forman todo lo que es el movimiento, ya que los huesos son el anclaje de los músculos. Si nosotros no tuviéramos huesos, no podríamos movernos y seríamos totalmente una gelatina. Ok, otra función que tenemos es el almacenamiento de calcio. Tenemos la regulación hormonal, que se da algo como la homeostasis, que de eso vamos a hablar más adelante. Tenemos la calcitonina. Se encarga de la mineralización de ósea. Esto quiere decir que forma el hueso y también disminuye el nivel de calcio sanguíneo. Si esta hormona no funcionara, podríamos tener una un nivel de calcio exagerado en la sangre, lo que debilitaría nuestros huesos ya que sería absorbido de ellos. Luego tenemos la hormona paratiroidea que se encarga de lo contrario, porque para tener una regulación tiene que estar todo equilibrado. Esta se encarga de la disminución de la mineralización ósea y también aumenta el calcio en la sangre. Ahora vamos a hablar de la producción de las células sanguíneas. Tenemos la hematopoiesis, que significa eso,
Hemato significa sangre y poiesis significa producción. Entonces, ¿cómo se produce esto? Esto se produce a través de las células madres hematopoyéticas, que se van a encargar de producir los glóbulos rojos, lo que son los glóbulos blancos y las plaquetas. Todo esto se va a almacenar adentro de los huesos largos. Si tenemos una mala producción de las células rojas de la médula ósea, nos va a poder dar enfermedades como la anemia o la leucemia, que en el cuerpo se va a empezar a atacar a sí mismo. Muy bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es la macroestructura osteológica. Nuestros tipos de hueso. Existen 6 tipos de hueso. Tenemos los huesos planos, que normalmente podemos encontrar en lo que es el cráneo. Tenemos los huesos largos, que se encuentran en las extremidades, el fémur, el húmero. Tenemos los huesos sesamoideos, que son los que están dentro de los tendones en las articulaciones. Tenemos los huesos cortos, que son los carpos, los metatarsos en las manos y en los pies. Los huesos irregulares, estos son los que no entran en ninguna de las otras categorías, por eso son los irregulares, que son las vértebras o los huesos que son de la cara. Tenemos los huesos neumatizados, esos son los que contienen pequeñas burbujas de aire dentro de ellos. Vamos a ver un hueso largo. Este está conformado de 3 partes. Tenemos la epífisis, que se encuentra a ambos extremos del hueso. Luego tenemos la metáfisis, que se encuentra entre la epífisis y la diáfisis, que es toda la parte larga de nuestro hueso. Luego tenemos cómo está recubierto. Tenemos el periósteo. Luego del periósteo tenemos el hueso compacto, donde vamos a encontrar lo que es la matriz ósea. Después de este vamos a encontrar una endostio que recubre la cavidad medular. Entonces nuestros huesos tienen un pequeño hueco adentro donde se va a encontrar la médula ósea amarilla. Si fueran totalmente duros, totalmente huesos, no podrían tener nada de flexibilidad. Entonces, con un mínimo golpe se podría partir, se podría astillar, y eso sería terrible para el movimiento. Es por eso que durante la evolución nuestros huesos han tenido un mejoramiento de su estructura para que puedan funcionar de acuerdo a lo que requerimos como el cuerpo humano. Perfecto, vamos a pasar a la siguiente estructura, que es la microestructura osteológica. Ok, tenemos diferentes tipos de células en lo que se refiere al sistema osteológico. Las células osteogénicas son las células progenitoras que se encargan de la formación, de la reparación y el mantenimiento de los huesos. Se activan durante el crecimiento y la reorganización de los huesos, la cicatrización y las fracturas, que más adelante vamos a ver un video que es muy bueno para entender todo eso que es la fractura y cómo se va a curar nuestro hueso. Lo primero que vamos a ver vamos a pasar al siguiente diapositiva que está más explicado. A ver, acá está. Tenemos primero los osteoblastos. Son las células que se encargan de formar y reparar los huesos. Se encuentran en la superficie de los huesos en crecimiento o en remodelación, más o menos por acá en el bordecito. Tenemos los osteocitos, que son los osteoblastos ya maduros. Estas son las unidades básicas de todo el sistema óseo. Y por último tenemos los osteoclastos, que se encargan de desintegrar el hueso viejo y dañado para reemplazarlo con un tejido óseo nuevo más sano. Entonces, los osteoclastos se van a encargar de destruir el hueso viejo y dañado, y vienen los osteoblastos a poder formar un hueso nuevo y mejor. Tenemos las células osteoprogenitoras, son las células que producen a los osteoclastos y facilitan la remodelación ósea. Tenemos las células progenitoras, de ahí salen los osteoclastos. Ahora vamos a hablar de la osteona y el sistema de Harris. Ok, la osteona, primero hay que aclarar, es la unidad estructural fundamental del hueso compacto. ¿Qué es una osteona? Es un conjunto de láminas céntricas. Vamos a ver esta acá. Es un conjunto de láminas que están enrolladas entre sí mismas y están todas rodeando a los vasos sanguíneos. Esta es una osteona. Están alrededor del conducto de Havers. El conducto de Havers es este huequito donde pasan las venas y los vasos sanguíneos. Ok. Luego, en cada zona tenemos pequeñas lagunas, que se ve acá más grande, que puede ser este puntito de acá, este puntito de acá, este puntito de acá. En las lagunas tenemos osteocitos, y estas lagunas se comunican entre ellos a través de los canalitos.
Luego tenemos entre los conductos de Haggers, que son por donde pasan los vasos sanguíneos, se comunican también entre ellos. Este acá se comunica con este, se comunica con este, a través de este conducto de acá, que se llaman los conductos de Bowman. Entonces, los conductos de Bowman nos ayudan a comunicar los conductos de Haggers. Los conductos de Haggers están rodeados de pequeñas láminas concéntricas y van a formar una ostiona. Y las ostionas tienen pequeñas lagunas donde vamos a encontrar osteocitos y las lagunas se comunican entre ellas a través de los canalículos. Esto es en el hueso compacto. Ahora tenemos el hueso esponjoso que podemos ver un poco acá en el bordecito. El hueso esponjoso no tiene ostionas. Acá está formado por laminillas distribuidas en un patrón irregular. Son delgadas con columnas y son denominadas trabéculas. Todo esto acá son las laminillas que están de una forma irregular y les decimos las trabéculas. Entre las trabéculas hay espacios vacíos que están rellenos de médula ósea roja y los huesos que producen esta. Y si no producen la médula ósea roja, estos huesos van a estar rellenos de médula ósea amarilla. Entonces tenemos nuestro hueso compacto, nuestro hueso esponjoso, tenemos las ostionas, tenemos el conducto, el sistema de Haber, donde están los huesos sanguíneos, se comunican entre ellos a través del conducto de Bowman, tenemos las lagunas, en osteocitos, se comunican entre ellos a través de los canalículos, en el hueso compacto y en el hueso esponjoso no tenemos ostionas, pero sí tenemos las mismas láminas que están distribuidas de diferentes maneras y son traicos. Ok, perfecto. Ahora vamos a pasar a lo que son los cartílagos. Estos nos ayudan a dar sostén de estructuras, armazón flexible y más resistente, amortiguan los movimientos y son avasculares. ¿Qué quiere decir avascular? Que no tiene una irrigación sanguínea. Ok, tenemos el pericondrio, que está acá, que se encuentra al borde de todo el cartílago. Este de acá, se puede ver una rayita acá, es el pericondrio. Es un tejido conectivo que está rodeando al cartílago. Es una membrana de tejido conectivo, pero es tejido conectivo en todas sus partes, excepto en las articulaciones. Su función es nutrir, proteger y permitir el crecimiento óptimo del cartílago. Luego tenemos los condroblastos, que están acá, nos podemos ver, son pequeños puntitos. Son las células más activas encargadas de sintetizar y secretar la matriz cartilaginosa. Luego tenemos los condrocitos, que son condroplastos rodeados de matriz territorial. ¿Esto qué quiere decir? Son las células maduras del cartílago y son un poco más grandes que los condroblastos. Por eso los podemos diferenciar. Tenemos los condrocitos, que son estos, y estos los condroblastos son un poquito más pequeños. Y los grupos isógenos son un conjunto de condrocitos. Pueden ser de 3 o 4 condrocitos. Vamos a ver. Ok, acá hay una imagen que nos lo puede enseñar de mejor manera. Tenemos el pericondrio, que es lo que recubre nuestro cartílago y lo protege hasta se ve una célula muscular, pues tejido adiposo. Acá tenemos nuestro cartílago elástico. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos de cartílago que tenemos. Tenemos nuestros condrocitos, que son las células maduras del cartílago, son maduras que los condroblastos, son un poco más grandes. Por ejemplo, son condrocitos, este que es más chiquito, es un condroblasto. Y por último tendremos unos grupos isogénicos, que puede ser este de acá, que es un conjunto de unos condrocitos. Luego al final tenemos otro pericondrio, ya que rodea todo lo que es el cartílago. Vamos a hablar de los tipos de cartílagos. Tenemos tres diferentes tipos de cartílagos. Tenemos el cartílago elástico, que es el más flexible, es más flexible que el cartílago hialino, contiene fibras elásticas dispersas en toda la matriz, que podemos ver acá, las fibras elásticas, y tiene mucho colágeno, se encuentra en la oreja, en la epiglotis, en el lóbulo, por ejemplo. Luego tenemos el fibrocartílago, que tiene colágeno tipo 1, contiene fibras de colágeno densas y gruesas en toda la matriz. Acá podemos ver nuestras fibras de colágeno, nuestras fibras de colágeno. Este está diseñado para soportar fuerzas extremas, entonces se encuentra en las articulaciones, en las rodillas, en los codos, en los hombros, ya que se va a encargar de soportar esos movimientos bruscos que hacen estas articulaciones, esta parte de los huesos. Tenemos también el cartílago hialino, es el tipo de cartílago que está más común en todo nuestro cuerpo, es de consistencia firme, tiene una superficie lisa, se encuentra en las articulaciones de los huesos en crecimiento, puede ser en la nariz, en la laringe, en la tráquea y en los bronquios.
Acá en las siguientes diapositivas lo vamos a explicar a más detalle. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y ya nos detenemos para explicarlo. Ok, entonces seguimos. Vamos a empezar con el cartílago y el líquido. Ok, este tiene colágeno tipo 2. Esto es muy importante porque no todos los tipos de cartílago tienen colágeno tipo 2. Tenemos el cartílago hialino, que se lo tiene, que se ven con rocitos en grupos. Este está en la tráquea que podemos ver acá, que todos estos anillos son anillos de cartílago. Y también está en los bronquios. Este tiene características de que está el colágeno tipo 2, tiene una matriz basófila y los condrocitos generalmente están organizados en los grupos isogénicos. También presenta su pericondrio, presente en la mayoría de los sitios, en casi todos los sitios, excepto en las articulaciones y en las epífisis. Y este tipo de cartílago está localizado en los huesos largos, como es el fémur, el húmero, en la nariz, en la laringe, en los bronquios, en los extremos de las costillas. Acá podemos ver que la mayoría están en grupos isógenos, un grupo isógeno, otro grupo isógeno. Y recordemos que estos grupos están formados de 3 a 4 condrocitos. Perfecto, podemos ver un poco de colágeno 2 y acá podemos ver el pericondrio que lo rodea. Tenemos el cartílago elástico, que también es de colágeno tipo 2, son las fibras elásticas. Acá tenemos en la epiglotis, acá lo podemos ver más grande. Este tiene colágeno tipo 2 y son las fibras elásticas. Tenemos el pericondrio, que está presente, se puede acá ver el pequeño bordecito. Y también está localizado en el pabellón auricular, en las paredes del conducto auditivo, en la trompa de Eustaquio, la epiglotis y el cartílago cuneiforme de la laringe. Tenemos el fibrocartílago, que es el colágeno tipo 3, que también está formado por condrocitos en fibras paralelas. Acá podemos ver una fila de trocitos, otra fila de condrocitos, otra fila de condrocitos. Así es la manera en que se va a estar formado. Este se encuentra más que todo en los discos intervertebrales, como vemos acá, los discos auriculares y la síntesis púbica. Este está formado por colágeno tipo 1. Es el único tipo de cartílago del que hemos hablado que está formado por colágeno tipo 1. Los otros dos están formados por colágeno tipo 2. ¿Ok? Entre las características es que tiene una matriz acidofila, condrocitos organizados en filas paralelas de los haces de colágeno. Entonces, este es colágeno, condrocito, colágeno, condrocito, colágeno, condrocito. Y es muy parecido al cartílago iliano. Ok, ahora vamos a pasar a lo que es la morfofisiología ociológica. La osificación, que es cómo se forman los huesos. Vamos a ver cómo se forman los huesos cuando estamos en el útero de nuestras mamás, cómo se van formando desde que somos un pequeño óvulo y vamos creciendo, 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 creciendo hasta cuando ya nacemos. Y también vamos a ver cómo se componen los huesos después de una fractura. Ok, tenemos las intramembranosas, que es el tejido mesenquimatoso. Tenemos una membrana fibrosa. Este se encarga de sostener, proteger y dar resistencia a los huesos. Por ejemplo, lo vemos en los huesos planos del cráneo, en la mandíbula, en la clavícula. También tenemos el endocondral, que es el tejido cartilaginoso que acabamos de ver, el cartílago hialino, el cartílago fibroso, el cartílago elástico. Ok, perfecto. Vamos a ver un video que nos va a ayudar a entender lo que es la osificación. La osificación, también conocida como osteogénesis, es el proceso mediante el cual ocurre la formación del tejido óseo. Este se lleva a cabo a través de dos mecanismos principales, la osificación intramembranosa y la osificación endocondral. Ambos implican la transformación de mesénquima en hueso. La osificación intramembranosa tiene lugar dentro del tejido conectivo vascularizado y consiste en la conversión directa de células mesenquimales en tejido óseo. Las células mesenquimales proliferan y se condensan en agregados compactos.
Algunas de estas cambian de forma, se convierten en osteoblastos y secretan osteoide, una matriz extracelular compuesta por colágeno y proteoglicanos. Cuando los osteoblastos son rodeados de osteoide, se convierten en osteocitos. El osteoide se calcifica y a medida que avanza este proceso se irradian pequeñas espículas óseas fuera de la región donde comenzó la osificación para fusionarse con las espículas vecinas. La formación de estas pequeñas piezas se denomina centros de osificación que, posteriormente, dan lugar a las trabéculas. Por otro lado, la osificación endocondral implica la formación de modelos cartilaginosos a partir de células mesenquimales agregadas y la subsiguiente sustitución de cartílago por tejido óseo. Este tipo de osificación se observa predominantemente en las vértebras, columna, costillas, pelvis y extremidades. La osificación endocondral cuenta con una serie de eventos característicos. Inicialmente se forma el modelo de cartílago hialino. Alrededor de la sección media se forma el collar óseo o banda perióstica, que se da por osificación intramembranosa dentro del pericondrio local. Posteriormente, en la parte media, los condrocitos se someten a un proceso degenerativo con agrandamiento celular y calcificación de la matriz. Los vasos sanguíneos del periósteo invaden la zona de los condrocitos agrandados en degeneración, elevando así el nivel de oxígeno y trayendo osteoblastos y condroclastos. Estos últimos degradan la matriz calcificada y los osteoblastos producen una capa continua de hueso primario alrededor de los restos de la matriz cartilaginosa. De esta manera se establece el centro de osificación primario. Los centros de osificación secundarios aparecen en los extremos del modelo cartilaginoso. En ambas epífisis, el cartílago permanece en dos regiones: el cartílago articular, que persiste a lo largo de la vida, y el cartílago epifisario, que conecta cada epífisis con la diáfisis. Histológicamente, el cartílago epifisario se puede dividir en 5 zonas: la zona de reposo, formada por condrocitos inactivos; la zona de proliferación, donde los condrocitos se dividen y forman filas; la zona de hipertrofia, que contiene condrocitos grandes; la zona de resorción, donde ocurre la muerte de los condrocitos; y la zona de osificación, donde los osteoblastos forman tejido óseo. Los vasos sanguíneos y osteoblastos invaden las cavidades dejadas por los condrocitos degenerados. Estos últimos se distribuyen sobre la matriz cartilaginosa calcificada y secretan osteoide. Finalmente, se observa el hueso adulto, donde se han perdido los centros de osificación. Ok, perfecto. Ahora vamos a repasar y explicar esto un poco más para que nos quede totalmente claro. La osificación intramembranosa. La osificación intramembranosa es lo que se produce preferentemente en los huesos planos, como son el que van en nuestras extremidades, y como su nombre se indica, este tiene lugar dentro de una membrana del tejido conductivo. Primero tenemos el desarrollo de la osificación, tenemos la calcificación, la formación de las trabéculas y el desarrollo del periósteo, pero vamos a ver más adelante. Primero vamos a ver qué células son las que interactúan en esto. Son las células que ya habíamos visto antes, pero las vamos a repasar porque son importantísimas. Tenemos a los osteoblastos. Estos se encargan de segregar y construyen la matriz ósea y las fibrillas de colágeno. Entonces vemos por acá los osteoblastos. Tenemos los osteocitos, que son los osteoblastos rodeados por matriz ósea y están desarrollados completamente. Entonces recordemos, los osteocitos son los osteoblastos ya desarrollados. Y tenemos los osteoclastos, que se encargan de la destrucción de la matriz ósea y las fibrillas de colágeno. Entonces, ¿cómo funciona? Si hay un hueso dañado, vienen esos osteoclastos, rompen ese hueso dañado y luego llaman a los osteoblastos para que puedan venir a rectificar el hueso. Entonces, vamos a ver la primera etapa, la aparición del centro de osificación. Tenemos a las células mesenquimatosas,
que se agrupan en racimos en el centro de la osificación. Acá podemos ver las células que se están agrupando. Las células osteoprogenitoras y las células de los osteoblastos. Recordemos que las células osteoprogenitoras son las que nos van a dar lugar a los osteoclastos. Entonces tenemos las células osteoprogenitoras y los osteoblastos que se van a agrupar en el centro. Los osteoblastos van a secretar esta matriz ósea y fibrillas de colágeno hasta que queden rodeados por completo. Y cuando están rodeados por completo, por la matriz ósea, los osteoblastos se transforman en osteocitos. Entonces los osteoblastos van a madurar y van a empezar a formar estas pequeñas lagunas. Acá hay una laguna, acá hay otra laguna, y los canalículos entre ellas, son estas pequeñas líneas que se ven, que van a comunicar las lagunas entre ellas. Y así las fibras de colágeno van a quedar atrapadas en la sustancia fundamental. Recordemos, acá tenemos una laguna, acá hay otra laguna, van a formar los canalículos entre ellos, acá está un canalículo, otro canalículo, para comunicarse. Adentro de cada laguna tenemos los osteocitos. Ahora, la segunda parte, la calcificación. Es el depósito de calcio de las sales minerales que va a endurecer la matriz al cabo de unos días. Entonces tenemos nuestros osteocitos. Nuestros canalículos ahora se encuentran conectados entre ellos. Entonces, acá se ve una línea que los conecta, otra línea que se conecta a nuestros osteocitos entre ellos. Antes eran nuestras lagunas. Y todo esto es la matriz ósea que se está formando alrededor. Esto nos va a ayudar a que se endurezca todo y que tengamos un hueso compacto. Ahora vamos a ver la formación de las clavículas. Un bonito, perfecto. Mientras se produce la calcificación, o sea, esto se da al mismo tiempo, la matriz ósea aparece en las trabéculas o espículas óseas que se unen estructuras en forma de malla, dando lugar al hueso esponjoso. Porque recordemos, el hueso esponjoso no tenemos osteonas, pero sí tenemos estas laminillas que están de una manera irregular y van a dar nuestras trabéculas. Acá tenemos las trabéculas que tienen sus pequeños huecos. En estos pequeños huecos, si el hueso va a formar médula ósea roja, va a haber médula ósea roja. Y si no forma médula de ósea roja, va a tener médula de ósea amarilla, que es en la mayoría de los huesos. Entonces, la formación de trabéculas es donde la matriz osteoidea se diferencia de las trabéculas que se fusionan entre sí y forman nuestro hueso esponjoso. Luego tenemos la formación del periósteo. El mesénquima del hueso periférico se transforma en periósteo, ya que recordemos que el periósteo es todo lo que rodea nuestro hueso, es como una capa que lo protege. Entonces, la lámina central del hueso esponjoso se recubre por cada uno de sus lados por unas placas de tejido óseo compacto. Una vez formado, el hueso plano crece de tamaño mediante la adición de más hueso por cada uno de sus bordes. Entonces, acá tenemos nuestro periósteo, nuestro tejido óseo compacto, nuestro tejido de óseo esponjoso, el compacto y el periósteo otra vez. Recordemos que el periósteo rodea el tejido óseo compacto y adentro tenemos el tejido óseo esponjoso. Y si no tenemos tejido óseo esponjoso, adentro tenemos un pequeño hueco por donde va a pasar la médula ósea amarilla. La osificación endocondral. Este se da a través del desarrollo del cartílago y el crecimiento del molde. Lo primero que vamos a ver es que el tejido óseo va a empezar a sustituir al cartílago hialino preexistente, formando así un molde futuro para el hueso en formación. Entonces tenemos acá nuestro hueso. Digamos que es un fémur. Tenemos acá nuestro fémur cuando vamos creciendo dentro del útero, que está conformado totalmente de cartílago hialino, pero ya tiene su pericondrio. Entonces va a aparecer el borde del cartílago con las células mesenquimosas que se van a transformar en condroblastos. Entonces, nuestro siguiente paso es que vemos el inicio de la matriz extracelular clasificada acá en el centro. Vemos, se produce mediante la división de los condrocitos. Los condrocitos van a empezar a separarse poco a poco y van a empezar a separar lo que es el cartílago para poder formar el hueso. Tenemos la aparición del centro primario de osificación. Va a aparecer el centro primario de osificación y en esta región de la diáfisis es la mayor parte del cartílago reemplazado por tejido óseo. Vamos a ver cómo se va a empezar a formar acá el hueso, acá se va a formar el otro hueso. Va a empezar aquí con nuestro esponjoso en ambos extremos. Tenemos ya nuestro periósteo que recubre todo nuestro hueso. Y tenemos al centro el canal medular donde va a estar nuestra médula ósea.
Por último, tenemos la aparición de la cavidad medular. El hueso es destruido por los osteoclastos y la formación de la cavidad medular. Tenemos acá que se va a formar la matriz extracelular y todo esto igual va a ser reemplazado por hueso más adelante. Acá tenemos nuestra cavidad medular, donde van a pasar los vasos sanguíneos para la irrigación y también va a pasar la médula ósea amarilla. Acá tenemos la última parte de la osificación endocondral. Tenemos el centro secundario de osificación, que va a ser la epífisis del hueso, que son los extremos de los huesos. Y tenemos la matriz extracelular simplicificada, que ya va desapareciendo poco a poco, porque acaba de empezar a aparecer nuestro hueso, tejido óseo esponjoso con las diferentes clavículas. Tenemos el cartílago, que se va a formar a los extremos de los huesos, que son de articulaciones para que no rocen entre ellos y no se desgasten tanto. Entonces tenemos la formación del cartílago articular y la placa epifisaria. Ambas estructuras se componen de cartílago y alina. Y este es un feto de 15 semanas. Las regiones rojas representan los huesos, pues que van los pequeños huesos de la mano, el brazo, las costillitas, las piernas, los piecitos. Y están en proceso de calcificación, mientras lo que es translúcido representa el cartílago. Todo lo demás es acá es el cartílago, que luego se va convirtiendo en músculo, en piel, los órganos que van a empezar a aparecer acá adentro. Entonces, todo eso. Ahora vamos por la homeostasis del calcio y los niveles óseos. Esta es una parte muy importante y es la que a los profesores les encanta tomar esto. En la mayoría de los exámenes van a tomar todo lo que sea de homeostasis y regulación, todo lo que tenga que ver con hormonas. A los profesores les encanta tomar todo eso. Ok, tenemos la homeostasis del calcio. Tenemos el sistema de retroalimentación negativa para regular la concentración de calcio en la sangre. Esto es regulado por la hormona paratiroidea, la PTH. Y la liberación de calcio en la matriz ósea y la retención renal de calcio son dos mecanismos principales para elevar los niveles de calcio circulantes en la sangre. Vamos a ver este esquema de acá, que es lo que lo ejemplifica más fácilmente, si lo vamos a poder aprender a recordar para siempre. Tenemos que algún estímulo hace que la homeostasis en la que estamos, el equilibrio que estamos, pierda todo el equilibrio. Entonces, ya no hay equilibrio. Hay una disminución de calcio. ¿Qué va a hacer nuestro cuerpo para poder nivelizar todo esto? Vamos a ir a los receptores. Las células de la hormona, las células de la glándula paratiroidea van a detectar esta disminución de calcio. Entonces van a estimular nuestro centro de control para que podamos aumentar la liberación de PTH, que es la reguladora de la hormona paratiroidea. Vamos a hacer más hormona paratiroidea, porque como hemos visto, la hormona paratiroidea nos va a ayudar a obtener más calcio de los huesos. Entonces, se aumenta la hormona paratiroidea y acá tenemos dos mecanismos. El primero que podemos hacer es activar los osteoclastos para que aumente la resorción ósea. Recordemos, los osteoclastos van a encargarse de destruir ese hueso que está dañado y eso va a liberar calcio en la sangre. Entonces, se van a activar los osteoclastos y van a decir, necesitamos calcio, necesitamos muchísimo calcio, más de lo que estás dándonos. Entonces, los osteoclastos van a empezar a comer más rápido los huesos para poder nivelar el calcio. O la segunda opción que tenemos es en los riñones. Ellos retienen normalmente un porcentaje de calcio. Entonces, al final lo eliminan con fosfato. Entonces le van a decir, no, ya no elimines más calcio, tenemos muy poco calcio, no lo elimines. Entonces los osteoclastos van a esforzarse por obtener más calcio en nuestros huesos y los riñones no van a eliminarlo ya que estamos en una baja de calcio. Esto nos va a ayudar a aumentar los niveles de calcio circulante y vamos a volver acá. Si los niveles de calcio ya están listos, le vamos a decir a la hormona paratiroidea, ya no hagas nada, estamos perfectos. Los osteoclastos ya van a hacer solo su trabajo normal y no el exceso que le hemos pedido y los riñones van a decir, ok, vamos a seguir regularizando esto, vamos a botar el calcio solo el necesario para que nos mantengamos en este nivel. Estamos por entrar a la última parte que son las correlaciones fisiológicas y clínicas. Entonces vamos a ver acá. Ok, este video. A ver. Vamos a compartirlo en otra pestaña. Un momento.
la recuperación total. El procedimiento médico mediante el cual se estabilizan y unen los extremos de un hueso roto tras una fractura se llama osteosíntesis. Los fragmentos óseos se estabilizan con el uso de dispositivos mecánicos que permiten la curación parcial o completa de los músculos y la recuperación de la función articular. Existen tres tipos de osteosíntesis. Osteosíntesis externa. Para solucionar la lesión, se emplea un fijador externo. Este procedimiento Parece que no permite. A ver, vamos a intentar ponerlo otra vez y voy a apagar mi cámara a ver si es una perfección. de una fractura compuesta con alto riesgo de infección. Osteosíntesis interna. Se divide en dos tipos: fijación interna y reducción abierta, que consiste en una cirugía abierta para fijar los huesos con placas, pasadores o tornillos, y fijación interna de reducción cerrada, que implica colocar los huesos fracturados en la posición correcta sin realizar una incisión sobre la fractura. También se utilizan clavos y alambres para sujetar las partes del hueso en el lugar correcto. Osteosíntesis intramedular. Permite fijar fracturas óseas en huesos largos, como el fémur, la tibia y el húmero. Además, promueve una curación más rápida, dado que los clavos pasan a través de la cavidad medular y tiene una estructura estable. Una vez recolocado el hueso, el médico aplica un yeso y una férula que no se puede retirar hasta que la fractura se haya soldado. ¿Cuál es el proceso de curación? En los primeros días después de la fractura, el cuerpo forma un coágulo de sangre, o hematoma, alrededor del hueso fracturado. Esto protege al hueso y permite la llegada de las células necesarias para que se cure. Después, se forma una zona de tejido curativo alrededor del hueso fracturado, denominado callo óseo, que une las partes del hueso que se han roto. Al principio, el callo es blando y se va volviendo más duro y más resistente a medida que pasan las semanas. En los meses siguientes a la fractura, se forma nuevo tejido óseo, pero la curación total del hueso suele tardar más tiempo, dependiendo de la gravedad de la fractura. Para conocer más sobre traumatología, visita www.revistamsp.com, el lugar donde médicos, pacientes y profesionales de la salud pueden entrar. Perfecto, ahora vamos a explicar un poquito lo que nos dijo nuestro video. Tenemos la consolidación ósea. Lo primero que vamos a ver es que se va a formar un hematoma alrededor de la fractura. Esto va a ser entre las primeras 6 a 8 horas y nos va a durar entre los primeros de 1 a 7 días. Luego se va a formar acá una inflamación dependiendo del grado de la fractura, que va a durar de entre 1 a 3 semanas. Tenemos el callo óseo, que dura de 3 a 8 semanas. Se va a formar de la tercera a la octava semana, pero va a durar unos 3 a 4 meses. Este callo óseo se va a encargar de rectificar y mantener en su posición en la que se encuentra ahora el hueso para que no haya desplazamiento. Luego tenemos la consolidación del hueso, que se ve a partir del tercer mes, donde se va a ver que la fractura ya se está curando por completo. Y por último tenemos la remodelación, que ya es la curación total de la fractura, que se da a los 6 meses. Tenemos diferentes tipos de fractura y esto también va a depender el tiempo de recuperación. Tenemos una fractura incompleta, que es solo una fisura, que esta recuperación va a ser más rápida. Por ejemplo, si se da en el pie, te van a poner una bota, no va a ser necesario un yeso, un poco de reposo, y se va
curar de manera más rápida. Tenemos una completa que no se desplaza, se partió por completo el hueso, como se puede ver acá, pero está en su sitio. Entonces, solo va a requerir de un yeso y va a empezar a hacer todo esto, que es la consolidación ósea. Tenemos una completa desplazada, o sea, esta no regresó a su sitio. Esta fractura ya es muy dependiente de cómo lo observen los médicos. Pueden decidir que necesitan una cirugía o lo pueden acomodar sin operar, intentando juntarlo y luego ahí recién lo van a estabilizar para ponerle el yeso. Eso también va a depender de si es una fractura cerrada, en la que la piel no se vio perjudicada, o si ya es una fractura abierta, en la que te abriste la piel, el hueso se salió, se te está viendo el hueso. También va a depender en cuántos fragmentos se va a dividir el hueso. Si es solo en 2 fragmentos, es mucho más fácil, pero si ya tenemos fragmentos más chiquitos, ahí sí se va a necesitar una cirugía con urgencia, porque ya van a necesitar ponerte algunas placas, algunos tornillos para estabilizarlo, y la recuperación puede que demore un poco más debido a todo este proceso que va a requerir. La actividad física y el tejido óseo. La actividad física y la tensión mecánica afectan al tejido óseo. Esto está demostrado, ya que la tensión intermitente es de alto impacto y tiene mayor influencia sobre el hueso que la tensión constante de bajo impacto. La actividad que implica carga de peso estimula los osteoblastos. Y recordemos, los osteoblastos son los que destruyen el hueso y en consecuencia promueven la formación de huesos más densos, retrasando la pérdida de masa ósea que produce al envejecer. Entonces, ¿la actividad ósea nos va a ayudar a mantener a nuestros huesos sanos? Sí. Esto nos va a ayudar ya que van a estimular a las células de nuestros huesos, van a sacar todo el hueso dañado, los osteoclastos, van a sacar todo nuestro hueso dañado, que son los osteoclastos, y van a venir más osteoblastos y van a acelerarse, y van a hacer más rápido su trabajo, lo van a poner más fuerte, va a haber más calcio, y tal vez haya una reducción en lo que puede ser a una fractura si hay algún golpe o algún traumatismo. Es un video que nos habla de la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad de los huesos. Y después de este video vamos a aclarar cualquier duda que se tenga. Vamos a explicar un poquito más al respecto. El esqueleto se compone de huesos que proporcionan apoyo y dan forma al cuerpo. Estos protegen a los órganos internos blandos, como el cerebro y el corazón, de una lesión. Junto con los músculos, los huesos fuertes permiten al cuerpo moverse con libertad. Los huesos tienen una superficie exterior sólida, denominada hueso compacto. El hueso interior se denomina hueso esponjoso porque es menos denso que el hueso compacto y tiene muchos agujeros pequeños, como una esponja. Los huesos contienen células denominadas osteoclastos que descomponen el tejido óseo. Otras células, denominadas osteoblastos, elaboran tejido óseo nuevo utilizando minerales como calcio y fosfato de la sangre. Las hormonas, como el estrógeno, la hormona de crecimiento y la testosterona, ayudan a mantener la cantidad de osteoblastos y su actividad en índices superiores que los osteoclastos, de manera que se elabore más hueso del que se elimina. Las fuerzas físicas y la presión durante el ejercicio también ayudan a que los huesos se hagan más fuertes y más densos. Estos procesos permiten que los huesos crezcan fuertes en niños y adultos jóvenes. Las personas tienen sus huesos más fuertes y densos, lo que se denomina pico de masa ósea, a sus 30 años. Después de esta edad, los osteoclastos eliminan gradualmente más hueso del que los osteoblastos elaboran. La osteoporosis es una enfermedad que debilita los huesos y produce que estos se rompan con mayor facilidad. Un hueso sano es lo suficientemente denso como para soportar y proteger al cuerpo y para manejar las tensiones del movimiento y lesiones menores. Sin embargo, las personas con osteoporosis tienen huesos anormalmente delgados con orificios más grandes en el hueso esponjoso. Hay 2 tipos de osteoporosis. La osteoporosis primaria, generalmente relacionada con la edad avanzada, así como una cantidad reducida de estrógeno en las mujeres. La osteoporosis secundaria afecta a niños y adultos. Está relacionada con otras enfermedades o afecciones, como el cáncer, problemas hormonales o el uso de determinados medicamentos.
Una persona tiene mayor riesgo de contraer algún tipo de osteoporosis si no desarrolla suficiente masa ósea durante su crecimiento, desde la infancia hasta la edad adulta. Los factores de riesgo que pueden conducir a un pico de baja masa ósea incluyen los siguientes: antecedentes familiares de osteoporosis, ser de raza blanca o asiático, ser mujer, una mala alimentación, determinados medicamentos como los esteroides o ciertos medicamentos para convulsiones, la falta de actividad física y los ejercicios de levantamiento de pesas, y los hábitos de vida, como fumar y el consumo excesivo de alcohol. Una persona tiene mayor riesgo de contraer algún tipo de osteoporosis si tiene una cantidad anormal de pérdida ósea después de los 30 después de la menopausia, ser más propensa a sufrir de osteoporosis. A medida que envejece. El aumento de pérdida ósea también es común en las mujeres después de su último periodo, denominado menopausia. Después de la menopausia, los ovarios de una mujer dejan de producir la hormona estrógeno. Con la disminución de las hormonas, las células que descomponen el hueso, denominadas osteoclastos, están más activas que las células que elaboran hueso, denominadas osteoblastos. Es posible que los huesos se rompan o se fracturen fácilmente porque son incapaces de soportar la tensión física y la presión de las actividades, incluso normales. Los lugares comunes de fractura en personas con osteoporosis incluyen las muñecas, la columna vertebral y las caderas. Si se desarrollan huesos fuertes y saludables mediante una alimentación rica en calcio y vitaminas y una actividad física regular, se puede ayudar a prevenir y a tratar la osteoporosis. Los medicamentos comunes para la osteoporosis incluyen bifosfonatos, un medicamento denominado denosumab, moduladores selectivos de los receptores estrogénicos o SERM, y la calcitonina. En general, estos medicamentos actúan sobre las células óseas de eliminación, denominadas osteoclastos. La hormona paratiroidea actúa sobre las células óseas de eliminación, denominadas osteoblastos. Los alimentos o suplementos que contienen calcio y vitamina D también se recomiendan para la osteoporosis. Para obtener más información, consulte a un profesional de la salud. Muy bien, entonces vamos a hacer una recapitulación de la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? Bueno, es un trastorno de los huesos que los vuelven más porosos. Transforman nuestro hueso compacto en un hueso más esponjoso. Entonces va a tener más orificios y va a ser más fácil de que se pueda hacer una fractura. ¿Por qué esta enfermedad transforma nuestros huesos? Bueno, esto hace que no permita que los osteoblastos, que son los que forman el hueso, formen el suficiente tejido con la velocidad en la que los osteoclastos lo están eliminando. Los osteoclastos lo están eliminando en 3 segundos y los osteoclastos lo eliminan en 3 segundos y los osteoblastos lo están haciendo cada 6 segundos. Entonces, 2 osteoclastos eliminan los huecos, pero un osteoblasto recién está haciendo un nuevo hueso. Es por eso que no se dan abasto y se da esta enfermedad que hace que los huesos se vuelvan más porosos. ¿Qué se recomienda para tratarla? Normalmente son los fármacos osteoformadores que van a ayudar a que los osteoblastos puedan seguir el ritmo de los osteoclastos. Esto también se puede dar mucho en las mujeres, ya que, bueno, las mujeres tenemos el ciclo menstrual y todo esto. En la menopausia vamos a tener una disminución de estrógeno y esto va a hacer que nos pueda dar osteoporosis. Entonces, ¿cómo se trata? Con una reposición de estrógeno después de la menopausia. Bueno, eso ha sido todo por la clase de hoy. Estas son nuestras referencias. Tenemos el PROCORAC, que es el libro del cual la mayoría de los doctores sacan todo lo que es sus PPTs para este curso, que es Introducción al Organismo Humano. Los exámenes también salen del doctor, igual que los PPTs, los pasitos y todo eso. Tenemos el peito y el sistema óseo, un link de la página.
Muchas gracias por su atención. Esto fue todo por hoy sobre la introducción a la osteología. La siguiente semana tenemos otra clase que es la osteología del miembro superior, donde vamos a ver todo lo que son los huesos de los miembros superiores, desde el tórax para arriba. Y después vamos a tener la siguiente clase, que es la osteología de los huesos inferiores.